Como sabes, las celdas son las unidades básicas de manejo de información en Excel. En ellas puedes colocar diferentes datos, mismos que podrás referir a través del identificador de celda. El contenido de una celda puede clasificarse en dos grupos: valores literales y expresiones complejas. Los valores literales son aquellos que pueden ser interpretados de forma literal, tal y como se escriben, pues de esa manera ya representan un valor. Por otro lado, las expresiones complejas son todo aquello que no es un valor literal, es decir, que requieren algún tratamiento de interpretación para ser considerados como un valor. Podemos identificar dos valores literales comunes. Primero, tenemos a los valores numéricos, que no son otra cosa que valores con los cuales se pueden y quieren hacer operaciones aritméticas. Segundo, tenemos a las etiquetas, conocidas también como texto, que son todos aquellos valores que involucran letras o símbolos a los que no se les dará tratamiento numérico. Existe la posibilidad de que una etiqueta esté formada por puros dígitos, y surja la duda si debe considerarse como una etiqueta o como un número. Aquí la regla es simple. Si la secuencia de dígitos no se utiliza en operaciones aritméticas, como sería por ejemplo el número de seguridad social, conviene manejarlo como etiqueta. Esto se hace de forma sencilla anteponiéndole un apóstrofe a la serie de números. Al hacer esto, Excel interpretará el dato como etiqueta. Respecto a las expresiones complejas, tenemos cuatro principalmente. Primero están los valores de fecha. Las fechas están clasificadas como expresiones complejas porque lo que introducimos en una celda no es lo que internamente se almacena en Excel. Es decir, sufre una transformación que provoca que no pueda ser considerada literalmente. Internamente, Excel maneja las fechas a través de un valor numérico en donde los valores enteros representan la fecha y los decimales la hora. La escala inicia con el valor de 1 sin decimales, que representa las 0 horas del 1 de enero de 1900. Como sería muy complejo que usáramos las fechas de esa manera, Excel transforma el dato de manera automática y nosotros introducimos un dato con formato de fecha, Excel lo detecta y lo transforma. En segundo lugar están los valores lógicos, llamados también booleanos. Al igual que las fechas, los valores lógicos de falso verdadero son manejados por Excel de manera interna como 0 y 1. Al requerir una transformación, tampoco pueden ser considerados de forma literal. Otras expresiones complejas son las fórmulas. Las fórmulas son expresiones que requieren resolverse aritmética o lógicamente para producir un valor, mismo que será asignado a una celda mediante la igualación. Finalmente están las funciones, que son palabras reservadas que pueden o no recibir argumentos y que retornan siempre un valor. Para ser utilizadas, las funciones siempre tienen que estar dentro de una fórmula. Para ingresar datos en las celdas, la opción más sencilla y obvia es capturarla y presionar Intro al final. Mientras no presionas Intro, el dato no se da por aceptado y puedes cancelar presionando la tecla Escape. Es común que al utilizar Excel se diga que un dato se acepta, lo que quiere decir es que se ha escrito un dato y se ha presionado Intro. Hay otras teclas que dan por aceptado un dato. Un ejemplo claro son las que cambian de celda activa, por ejemplo, las flechas de dirección. No está de más que te recuerde que si quieres aceptar un dato pero no quieres que cambie la celda activa, debes presionar Control Intro. Ten cuidado con lo que escribes. Si estás en una celda que tiene contenido y escribes un nuevo valor y lo aceptas, el valor anterior se perderá. Si lo que quieres es modificar el valor de una celda, debes posicionarte en ella y presionar F2 o bien editarla en la barra de fórmulas. Excel es extremadamente útil cuando se tiene información que se puede predecir en forma de serie. Por ejemplo, si tenemos un 1 y un 2, Excel asume que sigue un 3. Si tenemos un enero y febrero, Excel asume que sigue marzo y así. Para poder aprovechar el poder de Excel para llenar datos automáticamente, podemos usar el controlador de relleno, que es el pequeño punto que se encuentra en la esquina inferior derecha de una celda o rango de celdas. Si se arrastra, rellenará con datos. Haz varios ejemplos. Si te colocas en B3, notarás que hay un número 1. Arrastra el controlador de relleno hasta llegar a la celda J3. Como puedes ver, asumió que quería replicar el número 1 y lo colocó. Ahora selecciona B4, que tiene el dato enero 2015. Arrastra el controlador de relleno hasta llegar a la celda J4. Como ves, asumió que querías una serie de meses y colocó febrero 2015, marzo 2015 y así. Si te fijas, al final, contiguo al controlador de relleno, colocó un pequeño icono llamado opciones de autorrelleno. Haz clic en él y verás que proporciona algunos diferentes criterios posibles para la serie. Selecciona rellenar años
y observa cómo cambió el patrón de relleno, asumiendo que querías mantener el mismo mes, pero creciendo los años. Selecciona B5 y arrastra el controlador de relleno hasta llegar a la celda J5. Llenará con la serie de meses. Selecciona B6 y arrastra el controlador de relleno hasta llegar a la celda J6. Llenará con la serie de días. Selecciona el rango de B7 a D7. Arrastra el controlador de relleno hasta llegar a la celda J14. Fíjate cómo Excel intuye el cálculo que forma la serie y rellena en consecuencia. Selecciona B8 y arrastra el controlador de relleno hasta llegar a la celda J8. Fíjate cómo Excel, al encontrar una palabra con números, mantiene la palabra pero sugiere los números. En ocasiones ya tienes capturada cierta información y caes en cuenta que necesitas agregar un dato entre otros, ya sea porque se te pasó capturarlo o simplemente porque quieres hacerlo. Excel proporciona herramientas para insertar una celda y recorrer el resto hacia la derecha o hacia abajo. Para hacerlo, basta con que te coloques en la posición donde quieres insertar la celda. Posteriormente, seleccionas Inicio, Celdas, Insertar. Al hacer clic en Insertar celdas, aparecerá la ventana Insertar celdas, que nos permite desplazar las celdas hacia la derecha o hacia abajo, dependiendo hacia dónde queramos que se recorran las celdas. Con las fechas hay que tener un poco de cuidado, ya que deben tenerse la certeza de que están expresando el valor que queremos. Por ejemplo, el valor 01/05/2015 puede ser el 1 de mayo o bien el 5 de enero, dependiendo del formato de la fecha. Toma en cuenta una cosa, tú puedes darle a una fecha el formato que quieras e incluso tener diferentes formatos de fecha en una misma hoja de cálculo. Ante la duda, una forma sencilla de verificar qué fecha es en realidad la que estás viendo es seleccionar la celda en donde se encuentra el dato del que tienes duda y seleccionar Inicio, Celdas, Formato y luego Formato de celdas, Número. Y en la categoría seleccionar Fecha. En Tipo, selecciona la fecha extendida y en la muestra se revelará el dato verdadero. Haz clic en Cancelar, ya que sepas lo que andabas buscando.